Hola, ¿qué tal? Soy Blue Jeans, escritor, y hoy voy a estar con los chicos del Mentidero. Coge tu silla, que empezamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de entrevistas y hoy tenemos el lujazo de tener con nosotros a Francisco de Paula, más conocido como Blue Jeans. Es una persona que no necesita presentación, pero bueno, para los que no le conozcáis, ahora vamos a hacer un breve repaso de su trayectoria y de sus inicios. Así que lo primero que voy a hacer es obviamente darte la bienvenida y las gracias. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y nada, un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Tenemos como cada día nuestro equipo de colaboradores habituales. Tenemos por un lado a Diego Sobrecueva. ¿Qué tal, Diego? Pues muy bien, tenía ganas yo de volver a las entrevistas, que estamos un poco flojos últimamente y que la última, por cierto, la hiciste sin mí. Ahí dejaste el pabellón muy alto, pero tenía yo ganas de volver otra vez al ruedo y nada, pues con muchas ganas de hacer esta entrevista. Eso es. Y tenemos también, como siempre, también a José Navas, es que es nuestro multitask. Es aquí el que hace de todo, José. Es que, Para todo, no sabemos ni cómo describirte ya para todo, para lo bueno, para lo malo y para lo mejor y para lo peor. para lo regular. Eso Buenas, es. encantado de estar aquí hoy con Francisco. Eso es. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, como decíamos, Francisco, que nos hagas un breve repaso de tu trayectoria y sobre todo que también nos cuentes cuáles son un poco tus inicios dentro de este mundillo, porque, bueno, para los que no te conozcan, eres periodista, pero tu faceta más destacada es igual como escritor, ¿no? Cuéntanos un poco cómo das tus primeros pasos en este mundillo. Sí, soy periodista porque me licencié y estudié periodismo, no porque luego haya ejercido Eso mucho, es. ¿no? Sí, yo iba para periodista deportivo, además. Ujú, Hice un máster en periodismo deportivo, también lo intenté en el mundo del derecho, estudié filología alemana, estuve entrenando a niños también durante varios años. Pero ujú, bueno, mi vocación era ser escritor y en un momento determinado de mi vida en la que no tenía trabajo, estaba bastante perdido y tal, pues me puse a escribir una novela. Y no me aceptaron las editoriales, se pusieron de moda las redes sociales y ujú. ahí empecé a escribir una historia que se llama Canciones para Paula. Eso se hizo viral y bueno, pues una editorial en papel, Everest, me publicó y a partir de ahí pues han pasado muchas cosas. Ahora voy a publicar el libro número 15, siempre dentro de la novela juvenil. Se ha hecho una película, El Club de los Incomprendidos, hemos Ujú. tenido derechos, traducciones. Y bueno, pues soy un sevillano de Carmona que vive en Madrid y que, bueno, que tiene sobre todo la suerte de poder hacer lo que le gusta escribiendo libros. Ujú. Luego te preguntaremos un poco también sobre, bueno, pues un poco sobre cómo es vivir como escritor en un país como España, un poco también sobre tu trayectoria, adaptaciones, luego nos centraremos un poco en eso, pero bueno, para la gente que no sepa de dónde viene tu apodo, yo lo sé porque está investigando, pero me imagino que te hagan esta pregunta, que si no es en en todas las entrevistas, en el 90% de ellas, cuéntanos de dónde viene Blue Jeans, y también te quiero preguntar por la gorra, porque siempre te vemos con ella, ¿es un amuleto, es costumbre, de dónde viene esta tendencia? Bueno, lo de Blue Jeans me lo preguntan siempre, pero es normal, ¿no? Una persona que utiliza el seudónimo para firmar Ujú, libros, pues es normal, ¿no? Viene de una canción de un grupo que se llama Squeezer, que solo lo ujú, conoce Tony Aguilar en estos años que llevo de promoción. Y nada, que tenía una canción que se llamaba Blue Jeans. Me gustaba cómo ujú. sonaba el título, no la canción es muy mala. El videoclip da bastante vergüenza ajena porque te habla de cómo te quedan los pantalones vaqueros en verano, así que imaginaos el vídeo. Pero bueno, como empecé a escribir en internet, quería que se hablara de los libros, de mi forma de escribir, que se hablara lo menos posible de mí y por Ujú, eso adopté este seudónimo, ¿no? Luego es verdad que yo pensaba que al principio iba a salir como Francisco de Paula Fernández o algo así, pero bueno, la editorial Everest apostó por el Blue Jeans porque era como la gente me conocía en internet y ahora se ha convertido en una marca, ¿no? En una marca potente dentro de la literatura, sobre todo juvenil. Y lo de la gorra, pues mira, lo de la gorra ahora es una señal de identidad. Siempre me han ujú. gustado las Sí. gorras. Mis amigos me regalaban gorras en los cumples y tal. Y vienen sobre todo porque cuando empecé a entrenar a niños, yo tenía la cabeza rapada. Entonces a mí no sabía cuál era la imagen que yo iba a dar a los padres, sobre todo. Pues claro, tío ahí grandote, tal.
Sí. Y bueno, pues me ponía gorras, gorros de lana y tal. Y me pasó un poco cuando empecé con canciones para Paula, ¿no? Cuando empecé las promociones. Me tenía la cabeza rapada y no sabía la imagen que yo podía dar. Entonces me empecé a poner gorras y bueno, pues Ujú. ahora lo utilizo con el Blue Jeans aquí. Son gorras que me hago, que mando a hacer y bueno, pues se ha convertido en mi identidad, ¿no? Ya también voy teniendo entradas y estas cosas, así que bueno, es una seña de identidad. Sí, sí, desde luego que sí. José. Sí, yo te quería preguntar, llevas 1 millón de libros vendidos. ¿Cómo es ser un escritor de éxito en este país y si en este país se puede vivir de la escritura? Hombre, se puede vivir porque yo estoy, estoy viviendo. Pero Eh, es difícil, ¿no? Muy difícil, muy, muy complicado. Esto es muy complicado. El otro día lo hablaba con unos amigos escritores, también se dedican a esto profesionalmente, y calculamos que no más de 200 personas a lo mejor se pueden dedicar a escribir, solo a escribir, ¿eh? Profesionales del libro, escritores hay muy pocos. ¿Por qué? Pues porque no sé, las ventas no son muy grandes, es un país en el que relativamente se lee poco. Es verdad que se lee más de lo que a lo mejor pensamos algunas veces, pero se lee poco. El escritor es el que menos se lleva el porcentaje de los libros que vende. Entonces es muy complicado, es muy complicado. Vivir en España de los libros que uno escribe es muy difícil. También te digo que si yo lo he conseguido, cualquier persona puede conseguirlo, ¿eh? Que aquí yo no soy especial ni nada, simplemente, bueno, pues he tenido también esa pizquita de suerte que también se hace falta y muchas, muchas, muchas horas de dedicación a esto y también de haber entendido muchas veces la situación, ¿no? Yo empecé escribiendo en internet, siempre he considerado al lector la parte más importante de toda esta historia y desde la primera línea que escribí que no me conocía nadie, que tenía 0 seguidores, pues ahora que he terminado el libro número 15 sigue siendo el lector la parte más importante. Yo creo que eso es fundamental, considerarlo y para que la gente pues siga ahí, ¿no? Ujú. Diego. Está silenciado, Diego. Está silenciado. Mira que Vale. además tenía puesto justo sobre el silencio porque la última vez que estuvimos éramos 5 y el ruido ambiente tapaba Se casi la cuela. conversación. Pero bueno, lo que yo te iba a preguntar es que ahora una tendencia que vemos mucho es, bueno, te iba a preguntar por 2 tendencias. Primero, que todos los influencers tienen un libro, que hay, yo imagino que hay, porque al fin y al cabo está ocurriendo en muchas facetas de la vida profesional, sobre todo creativa, que es va primero la fama y luego la faceta creativa, pues música, artistas vamos, de pintura, cualquier tipo, es como tienes que ser primero famoso y luego ya si quieres puedes dedicarte a esto. Y luego, por otra parte, también es una faceta que vemos más en gente más humilde, más, bueno, también puede ocurrir en influencers, pero lo vemos más en gente de a pie, que es autoeditarte los libros pues, en plataformas y tal. No sé cómo estás viendo tú esto, si te parece que es porque al final te saturan también el mercado ambos tipos Escritores, de sí. publicación, sí. Bueno, son temas complicados, ¿eh? Sí. He Es que entrado con el micrófono silenciado y a sí, matar. sí. Si yo ahora me pusiera a opinar en redes sociales sobre todo esto, seguramente me caería alguna. Desde luego. Pero yo, para empezar, soy muy respetuoso con todo, con el trabajo de todo el mundo, ¿no? Influencers, gente que se autopublica, gente que tiene una trayectoria. Para empezar, yo le tengo mucho respeto a la palabra escritor. De hecho, hasta hace muy poquito no me la he atribuido, ¿no? Me da mucho respeto. Eh, Admiro mucho a la gente que es capaz de rellenar un folio en blanco porque sé lo que cuesta, lo difícil que es y lo que es mantener una trayectoria que la gente te siga leyendo después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, me ha costado mucho admitirme como escritor, ¿no? Ya la editora me dice, a ver, Paco, llevas 12 libros A estas publicados, 13 alturas, libros, 11 libros, empieza a llamarte por lo menos en la entrevista de que eres escritor. Porque se me dice, no, soy el autor de tal libro, ¿no? Entonces, bueno, los influencers, yo sí sé que, bueno, que a veces se buscan el número de seguidores, ¿no? Antes de, de saber si esa persona escribe bien, escribe mal, tiene algo que contar o no tiene nada que contar, ¿no? También entiendo que tanto las librerías como las editoriales necesitan ventas y necesitan gente que venda libros. Y eso no va en contra mía, me dedico exclusivamente a escribir y que soy escritor. Y si no hubiera sido escritor, pues hubiera sido periodista o lo que fuera, ¿no? Pero sí que soy profesional de esto y me dedico al 100% a los libros. ¿Por qué? Pues porque arrastra. Es decir, si cierran librerías, ¿por qué no se venden libros? Si cierran editoriales, ¿por qué no se venden libros?
Si alguien me descubre porque ha leído un libro de un influencer y mira, quiero seguir leyendo a ver si encuentro, pues eso me favorece a mí también, ¿no? Entonces, Ujú. una especie de cadena en la que los influencers o los famosos pues están ahí. Que luego haya gente que les escribe los libros o ellos mismos escriban sus propios libros, pero bueno, de aquella manera, que necesiten un muy buen trabajo editorial o algo así, yo ahí no me meto, ¿no? Respeto. A mí lo que sí, lo que me fastidia, y es lo único que puedo decir de esto, es cuando no se le da valor al libro. Es decir, que lo mismo te escribo un libro que mañana te vendo una colonia, que pasado te Sí. hablo de un coche que me ha contratado la marca, ¿no? Entonces, como sé lo que cuesta escribir un libro, que para mí es un año de trabajo duro, con sufrimiento, con muchas horas de dedicación, estando bien, estando mal, y luego lo valoro tanto, cada libro es como un hijo, que una persona saque un libro y a las 2 semanas ya no se acuerda ni que tiene el libro, cuando está no desaprovechando, pero sí a lo mejor ocupando un sitio que a lo mejor sí podría tener una persona que sí que se quiere dedicar profesionalmente a esto, pues eso sí me fastidia. No lo critico, pero a mí personalmente sí que me fastidia. Y el tema de la autoedición, pues es muy complicado. Yo valoro mucho a la gente que se autoedita porque sé lo que cuesta vender un libro. Es decir, un libro fuera de una editorial más o menos importante es muy difícil de vender. ¿Por qué? Ujú. Porque un libro necesita distribución, necesita colocación en las librerías, necesita promoción, necesita eh, promoción y claro, si tú te autopublicas, es muy difícil conseguir todo eso, ¿no? Hoy en día, gracias a Amazon, gracias a las redes sociales y gracias a todo esto, pues ahí tenemos ese poder, ¿no? El que se autoedita tiene ese poder. Si lo hace bien, pues puede conseguir. Hay muchos casos, ¿no? De gente que ha empezado autoeditándose y luego pues ha llegado a una editorial y ha vendido en la editorial y ahora son escritores profesionales, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Eloy Moreno, ¿no? Por ejemplo, que se autoeditó el bolígrafo de Gel Verde y ahora es uno de los escritores españoles que más vende, ¿no? Ujú. Así que bueno, yo respeto, ¿no? Tanto a influencers y sobre todo respeto a la gente que se autoedita, pero son mundos complicados y opiniones complejas de decir, sobre todo en redes sociales. Ujú. Yo te quería preguntar también un poco sobre el concepto que se tiene de bestseller en España, porque bueno, hoy en día parece que está un poco dilapidado el concepto, ¿no? Antes, si no me equivoco, para ser un bestseller tenías que vender alrededor de 20.000 ejemplares y hoy Ujú. esta cifra se ha reducido a la mitad, ¿no? Si no me equivoco, son 10.000. ¿Crees un poco que esto es un reflejo de lo que hablábamos antes, de que la sociedad española no lee o de que igual no tiene mérito vender o que tiene más mérito vender como un producto de merchandising, como decías, de ciertos Ujú. influencers que no le dan la importancia al libro como producto principal, sino que es uno más dentro de una amalgama de productos que sacan al mercado con su imagen, ¿no? Bueno, el término bestseller no tiene no es como en los discos, por ejemplo, que cuando Uh -huh. llegas a cierta cantidad pues te dan el disco de oro, el disco Uh -huh. de platino y tal. El mundo de las ventas de libros es muy opaca, ¿no? Es algo que yo Uh nunca he -huh. entendido, Sí. ¿no? No sabes exactamente cuántos libros ha vendido tal o ha vendido cual, no hay. Y el término bestseller lo utilizan todas las editoriales, vendan 2.000, vendan Te 100.000, lo ¿no? ponen en la portadita ahí. Eres bestseller y incluso a veces aparece que ha sido bestseller en el New York Times, ¿no? A Sí, lo mejor el libro no ha llegado a Estados Unidos. Eh, sí es cierto lo que has comentado, que se venden, que a lo mejor un bestseller ahora sí que uh -huh. vende menos libros que lo que se vendía antes. Las tiradas son más pequeñas y esto vino a raíz de la crisis, de la crisis del año 2008, Uh -huh. que fue justamente además cuando yo aparecí, ¿no? Que mi primer libro se publicó en 2009, en plena crisis. A mí no me ha ido mal, pero es cierto que con la crisis las ventas fueron menores, ¿no? Empezaron a descender y las tiradas han sido más pequeñas. ¿Por qué? Pues las editoriales tienen sus estudios hechos, ¿no? ¿Por qué se venden menos libros ahora que antes? Es verdad que hemos repuntado un poquito ahora. También con el coronavirus ha habido también una pequeña crisis en el sector. Se Uh -huh. cerraron, recuerdo que en el año 2013 o 2014 se cerraron la mitad de librerías que existían en España, que fue una locura. Entonces, bueno, creo que se está remontando un poquito, pero es cierto que a todos nos gustaría que se leyera más, ¿no? Pero ten en cuenta que estamos en el siglo XXI, las opciones de ocio son muy grandes, se vive de otra manera, es decir, leer es una actividad en la que tú necesitas una concentración prácticamente del 100%.
Hoy, cuando estás viendo la televisión, estás con el móvil, estás con el WhatsApp, estás jugando a la videoconsola, te estás hablando. Hay no Mucha estamos, oferta. sí, y no estamos quietos en una cosa sola, no estamos parados, ¿no? Estamos interactuando constantemente, ¿no? Y es algo que, bueno, que la lectura pues requiere otra cosa, ¿no? Así que se venden menos libros, pero yo creo que hay una serie de factores que han hecho que eso pase, ¿no? ¿Diego? Pues bueno, hablando de este tema de que, bueno, que la gente lee poco y tal, sí que, bueno, y además creo que tu género, vamos, tus libros son muy buenos libros para empezar a leer. Que yo creo que eso es muchas veces que a todos nos ha pasado que cuando empiezas a leer, que es en el colegio, te cogen y te sueltan El Lazarillo de Tormes. Y claro, los chavales de repente le dices, ala, léete. A ver, diría que El Lazarillo de Tormes es un librazo, pero Sí, claro, entiendo que para la gente joven lo que tiene que empezar a leer es novela juvenil, porque yo he de reconocer que, aunque hoy en día me obligo a ver, yo me gusta mucho leer y me puedo obligar a leer la Odisea o me puedo obligar a leer, no sé, libros así tostones, El Quijote empecé, ostras, es el mejor libro que se ha escrito, pero es un coñazo ponerse a leerlo en castellano antiguo. A ver, hay que decirlo, hay cosas que son difíciles de hacer. Y entonces, si no has tenido un aprendizaje previo de empezar, por así decirlo, dando pasitos, no puedes coger a alguien y soltarle, ¡hala, corre! Y yo entiendo que mucha gente ve la lectura como una obligación y no como un placer. O sea, yo hay libros que he estado esperando y es de llegar a mi casa el libro, abrirlo y es que Y ibas devorarlo. hasta el baño con él. O sea, yo ha habido libros que literalmente llegar a la última página, leer vamos, el epílogo y decir, otra vez. Y otra vez, y volver a verlo de nuevo. Y yo creo que son libros que lo que te digo, como tú encima que escribes novela juvenil, que me parece una novela muy bonita de cara a la gente que te lee y de cara a esa ilusión de generar nuevos lectores, pues entiendo que debe ser un poco complicado ver que mucha gente no siente la lectura de dices, soy escritor, vale, pero escribo historias que podrían estar, si te las contase en tweets, estoy seguro que todo el mundo se las leería. Bueno, este es un tema, también estáis tocando temas muy, muy complejos. Yo voy a muchos coles, voy a muchas bibliotecas. Hoy por la mañana, por ejemplo, he tenido una charla con un instituto de Canarias, ¿no? Online, ¿no? Que se habían leído todos El Campamento, gracias a una profesora que era lectora mía, una de las primeras lectoras que tuve, y ahora es profesora y les mandó El Campamento a los chicos y hemos tenido un debate súper guay, de una hora, hablando de libros y tal. ¿Qué pasa? Que se dice siempre que los jóvenes no leen, que no leen. Claro, lo que tú has dicho, es que un joven no está preparado para leer Lazarillo de Tormes, La Regenta, La Celestina, menos ahora, ¿no? Con los tiempos. Ya me costaba a mí, que yo he sido lector siempre, y decía, madre mía. Luego encima te mandan un trabajo que no entiendes muy bien porque tienes que contestar preguntas de un libro que ya has leído, ¿no? O En ese sentido, la educación no ha cambiado nada. te hacen un Por lo examen, menos. claro, te hacen un examen de un libro que dices, bueno, pero esto, ¿por qué si leer es un placer, debería ser algo voluntario, ¿no? Y leer lo que tú quieras leer. ¿Por qué me hacen leer algo que ni entiendo ni comparto no tengo nada que ver con estos personajes? Pero está metido ahí, está metido con calzador. Yo soy partidario de que los jóvenes tienen que saber quiénes son los clásicos, evidentemente, pero para eso hay asignaturas que es literatura clásica, literatura española y tal. Ahí sí que tenemos que dar, luego voluntariado de gente que quiera leer ese tipo de libros, perfecto. Pero para leer tienes que empezar con otro tipo de libros. Ya no te digo juveniles con mis libros, los de Laura Gallego, los de Iris Helene. Ahora el fenómeno Wattpad. Los chicos están leyendo una barbaridad, más que nunca. ¿Por qué? Pues porque han empezado a leer en Wattpad historias con las que se sienten representados y tienen millones de visualizaciones. Y esos libros que se han escrito en Wattpad ahora están en editoriales, están vendiendo miles y miles y miles de libros. Están colocándose en las listas de venta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que son los que quieren leer los chicos. La gente joven lee lo que quiere leer. Claro, no les gusta la Celestina, no les gusta la Regenta, no les gusta el libro del buen amor y todo esto. No, ya es que los chicos no leen. No leen, no. Es que leen lo que quieren y evidentemente no vas a hacer que un chaval lea. Habrá alguno que sí, ¿eh? Que Claro, siempre hombre, hay hay gustos gente para que todos, siempre, hay claro. gusto para O todos. fases de la vida para leer también, claro. Totalmente, claro, ese es el tema. Que seguro que si alguien se aficiona a la lectura cuando tiene 12, 13, 14 años, 15, seguro que a ese no lo pierdes ya.
Es decir, luego tendrá otras actividades, otras historias, pero el hábito de la lectura lo tendrá ahí. Entonces, si consigues que esas personas, que esos chavales lean cuando son jóvenes, seguramente luego podrán leer pues, el Quijote, el Lazarillo de Tormes, libros un poco más densos, más clásicos, pero tienes que empezar con un hábito, ¿no? Si no, es imposible. Es que odian la lectura y odian los libros y claro, cuando tú, incluso hay, el que lee lo consideran como un bicho raro, ¿no? A mí me ha llegado gente diciendo, ay, es que soy el único de mi grupo que lee, es que la gente se ríe de mí por leer. Eso no tiene que ser, ¿cómo alguien se puede reír de otro porque lea, ¿no? Y es porque desde pequeños, claro, están asociados a la lectura a los libros, a este tipo de libros, ¿no? Entonces, habría que empezar por ahí, pero es muy complicado porque es cambiar un sistema completo hay que cambiar la mentalidad de algunos profesores, habría que cambiar muchas cosas y algunos están dispuestos, como esta chica que era lectora mía, que ahora es profesora, pero otros están encerrados en banda en que hay que hacer eso y hay que ir por ahí. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Has mencionado antes, por un lado, la crisis del coronavirus y tu libro El Campamento, que no sé si supuso para ti un punto de inflexión, porque si no ahí lo tenemos, Sí. si no me equivoco, lo escribiste en pandemia. Claro, yo he visto entrevistas tuyas que contabas que siempre escribías en una famosa cadena de cafeterías que está extendida por todo el mundo y que todos sabrán cuál es, que está aquí precisamente en Madrid. Y claro, a ti te cerraron ese establecimiento, si no me equivoco, y luego encima te vino la pandemia. No sé cómo te afectó a ti en el ritmo de escritura, los hábitos de escritura, porque por lo que te he oído, tú hacías como una jornada laboral en esta jornada, en esta cafetería de lunes a domingo, y también a veces te viene la inspiración de madrugada y hay que levantarte y ponerte, ¿no? Cuéntanos un poco cómo te ha afectado todo esto y cuál es tu estilo de escritura ahora. Pues sí, me afecta mucho. La verdad es que justo antes de la pandemia ya me contaron los chicos que trabajaban allí en ese momento, iban a cerrar, iban a poner allí un Primor y tal, entonces que me tenía que buscar otro sitio donde escribir. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero me acostumbré a irme a escribir a una cafetería en el centro de Madrid, yo además vivía muy céntrico en ese momento. Incluso luego yo vivo ahora en Boadilla del Monte, a unos kilómetros de Madrid. Incluso ese año que vivía aquí, iba todos los días en metro. A la oficina, ¿no? A la oficina, el metro ligero, ¿no? La consideraba como una oficina. Sí, sí. Y esto viene de que cuando empecé a escribir, vivía en un sitio tan pequeñito que no tenía mesas donde escribir. Entonces me empecé a ir a las cafeterías. Y bueno, pues en esta en concreto, pues se convirtió en una especie de oficina. Con el tema de que cerraron y con el tema del coronavirus, que no podíamos salir ninguno, pues tenía una novela que entregar y empecé a escribir en casa. Pero me ha costado la vida eso. La concentración, yo necesitaba ese murmullo, ese jaleo, esa gente entrando y saliendo, ¿no? Pero bueno, era un reto más, era adaptarse. Es algo que tengo muchos defectos, pero una pequeña virtud que tengo es la capacidad de adaptarme a las circunstancias, ¿no? Y me adapté, me compré una fuentecilla pequeña para tener algo de ruido de fondo en la habitación. Y ya este último libro, Los crímenes de Chopin, que también he escrito en casa, pues esta mesa en la que estoy ahora hablando con vosotros, pues la he adaptado como si fuera mi despacho, ¿no? Es verdad que me cuesta, que echo mucho de menos el irme al centro de Madrid, escribir en esa cafetería, pero bueno, es una cuestión de adaptación y me ha costado. Para esta novela, además, para la última, pues como no llegaba a tiempo, pues también he tenido que escribir de noche. No es tema de inspiración, era necesidad. Es necesidad. Era necesidad. Entonces ha habido noches que me ha costado a las 4 o las 5 de la mañana para seguir escribiendo, pero bueno, mi trabajo, disfruto mucho haciendo esto y no me voy a quejar por levantarme 2 o 3 semanas a las 4 o a las 5 de la mañana. La famosa resiliencia de la que tanto hablan, ¿no? Sí, bueno, es que no solo es mi pasión, ¿no? Esto es una profesión y hay unas fechas de entrega que muchas veces la gente me pregunta, pero no te agobias, pero ¿por qué escribes si estás cansado? Digo, pues porque mira, porque es que de mí depende mucha gente luego, yo es que no, esto es un trabajo en equipo y que yo no entregue a tiempo perjudica luego a un montón de gente, ¿no? Y yo quiero hacer las cosas bien, intento entregar siempre cuando me toca. Y a veces pues hay que sufrir y hay que escribir porque tienes que escribir. ¿Que disfruto? Pues claro que disfruto y es mi pasión, es mi mayor pasión, pero también es mi trabajo y tú imagínate que el panadero no se quiere levantar un día
hacer pan, pues ese día no hay pan. Pues un poco me pasa a mí con los libros, ¿no? Disfruto, escribo casi todos los días o todos los días cuando tengo libro por delante, pero a veces también es una obligación. George R.R. Martin, apunta, por favor, esta reflexión. Bueno, no le hace falta. Me va a su ritmo, ¿eh? Hay niveles también. Diego. ¿Y te diste cuenta, hablando de del método, en qué momento pasaste de ser? Porque imagino que cuando empiezas a escribir, pues no lo sé, ¿eh? Pero de hecho es parte de la pregunta, que si tú te sientas a escribir diciendo, no, voy a tener un método, una forma de hacer las cosas tal, o vas surgiendo, refinando con el tiempo y en algún momento dices, joder, es que tengo un método creado. O sea, que de repente a base de coger 4 o 5 puntos dices, no, es que ahora ya hago esto, luego lo reviso, pienso en esto, tal, y ya tienes un método creado, o es desde el principio ya voy a hacerlo así, así, así. No tiene nada que ver a cómo escribo ahora, como escribía antes, sí, sí. Es aprendizaje, ¿no? Y también es metodología, como tú dices, ¿no? Yo era de dejarme llevar mucho, sigo dejándome llevar mucho en las historias, pero es verdad que me compré una pizarra Yo escribía antes, sobre todo, me han etiquetado como autor de novelas románticas, ¿no? Porque había corazones en las portadas y porque tenía Automáticamente. títulos romanticones, ¿no? Entonces, bueno, te tienen que etiquetar de alguna manera, te tienen que poner alguna parte de la librería y yo era juvenil romántica. Luego en los libros había de todo, ¿no? He tratado temas como las trastornos de conducta alimentaria, el bullying, el Hablaremos de sexo. ello luego. Entonces, bueno, pero a partir de los libros del que la trama es un misterio, es un asesinato, es un crimen o es una muerte, sí que me compré una pizarra y ahí pues hago ejes temporales, hago diagramas, voy contando más cosas, ¿no? En la pizarra voy borrando, voy poniendo y tal. Entonces eso lo he ido pues incorporando a mi método, ¿no? Luego intento escribir 10.000 palabras semanales. Es un tope que no quiere decir nada porque cada uno escribe al ritmo que quiere, al ritmo que puede. No quiere decir que esté mejor, pero a mí me sirve de referencia, ¿no? Oye, si llego a estas 10.000 palabras semanales, pues ha sido una buena semana, ¿no? Y entonces voy haciéndome, ya sé más o menos cuánto va a ocupar cada capítulo, me puedo ir un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero sé que esas 4 páginas de cada capítulo, sé cuánto, tengo siempre las mismas dimensiones, escribo con Tiny Roma, cuerpo 12, es decir, todo eso pues te das cuenta de que, oye, que es que al final es un tío muy cuadriculado, yo que hablaba siempre de dejarme llevar, ¿no? Pero bueno, me sirve pues para ser cada vez más profesional, ¿no? Como cuando haces una firma, cuando vas, pues te tienes que cuidar porque si no, no aguantas 40 firmas en 4 meses, ¿no? Tienes que cuidarte, no salir mucho por la noche, no comer mucho antes de la firma, ser profesional, ¿no? Siempre. Y yo intento, pues eso, cada vez ser más profesional y hacer las cosas mejor. José. Sí, aparte de tu éxito aquí en España, imagino que estarás muy contento con tu éxito en Sudamérica, sobre todo en México. ¿Para ti es una inspiración viajar? ¿Te ayuda a escribir? A mí me encanta viajar. Es lo que más me gusta, yo creo. Irme con mi novia por ahí es que lo disfruto, es lo que más disfruto. Bueno, conozco prácticamente toda Europa, conozco Estados Unidos y a Latinoamérica he ido sobre todo de promoción. ¿Por qué? Pues porque el año pasado hice las cuentas. El año pasado fue un 36% de mis ventas son en Latinoamérica. Es decir, es un porcentaje bastante alto para lo que además suele ser, ¿no? En Latinoamérica se lee todavía menos que aquí. Y incluso allí la piratería está mucho más desarrollada, no solo la piratería a través de PDF, sino a través de libros en físico. Entonces, vender en Latinoamérica es complicado. En México me tratan muy bien, pero también en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en Uruguay, Ecuador. Es decir, no solo en México, que es verdad que a veces, incluso con los cantantes pasa, ¿no? Si triunfas en México ya parece que... Pero a mí me va bien en otros países, además de México. Y siempre hay cosas que te pueden servir para el libro. Pues los viajes que he hecho a Estados Unidos me ha servido a lo mejor para algún capítulo. En mi libro eso aparece París, aparece Londres, aparece Edimburgo, gracias a un viaje que hice a Edimburgo. Tengo personajes latinoamericanos, tengo un personaje peruano, una chica peruana, un chico ahora en el campamento que es mexicano. Pues todo eso es entre mitad homenaje a la gente que me sigue de allí, mitad porque conozco también a ese tipo de lectores y sé que a ellos les hace mucha ilusión
que introduzcas No se cosas refleja. de... Sí, sí. Lo que tienes que ser muy respetuoso y muy honesto con lo que hagas, ¿no? Es decir, si metes un personaje mexicano, que hable como un mexicano, por lo menos que tenga alguna expresión en mexicano, o que lo lea antes a alguien de México para que no hayas metido la pata con lo que estás Claro. escribiendo, ¿no? Tengo una lectora muy buena lectora mexicana y me dio algún consejillo, tal. Ahora con la peruana igual, buscas comidas de ellos, ¿no? Ellos que hablan tanto de la comida, ¿no? Pues entonces, sí, viajar siempre te da un extra y a mí me gusta también meterlo en los libros. Diego. Hablando de este tema de la inspiración, ¿ha habido algún conocido cercano o familiar que se haya visto reconocido algún personaje del libro que ha dicho, esta persona o soy yo o un 60%, 70%, igual hasta expresiones que diga, joder, si es que me ha escrito a mí? Me pasó con la trilogía de Algo tan sencillo. Es decir, Algo tan sencillo va sobre una residencia de estudiantes. Yo estuve en una residencia de estudiantes 2 años cuando me vine aquí a Madrid a estudiar y inconscientemente me salieron personajes muy parecidos a amigos míos, ¿no? Sí, yo sabía bueno, que el pasillo era como el pasillo en el que yo estaba, ¿no? El pasillo 1B, además le puse el nombre del pasillo. Pero claro, luego eh, de manera inconsciente fui creando personajes y cuando lo leyó alguno de mis amigos me dijo, pero a ver, se parece muchísimo a tal. Y pues te juro que no he querido hacerlo y que no lo he hecho a propósito. Por ejemplo, en el campamento hay muchos personajes y alguno tiene algún detallito de alguien, ¿no? En La chica invisible, pues el personaje principal, Julia, las aficiones de Julia son el cubo de Rubik, que lo hace mi novia, el ajedrez, que yo soy jugador de ajedrez, las novelas de Agatha Christie, que son mis preferidas, y toca el violín como toca mi novia. Eso está hecho a propósito. Pero es verdad que a veces inconscientemente vas metiendo cosas de gente que conoces, ¿no? Y cuando lo lee alguien de tu alrededor, pues dice, ah, pues este se parece a tal, lo has hecho a propósito. Y digo, pues no, porque a mí no me gusta coger a gente de la realidad para meterlo en un libro. Hablando antes de tu trayectoria, mencionabas la trilogía del Club de los Incomprendidos, luego posteriormente ampliada con las referencias a Merilla y a Raúl también. ¿Cómo fue me imagino que fuera un paso muy importante en tu carrera la adaptación cinematográfica, ¿no? de estos libros. Cuéntanos un poco cómo es este proceso, cómo contactan contigo, qué supone para ti, si crees que es un aliciente también para la gente para que se acerque a tus libros, o si por el contrario crees que hay mucha gente que igual dice, pues me veo la película, me veo los libros. Esto, Espero la claro, eso película. es una batalla interna, supongo, ¿no? El mundo audiovisual es muy complicado. El mundo audiovisual es todavía más complicado que el de los Me libros. imagino, sí, sí. Entonces, ahora con las plataformas esto ha cambiado un poquito también. En el año 2013-2014, cuando se hizo la peli del Club de los Incomprendidos, apenas había productos audiovisuales juveniles, ¿no? Y ya de un libro, pues imagínate. Entonces, a mí, como escribo con Planeta, Antena 3 es de Planeta, A3 Media, ¿no? 3 media. Sí, entonces me llamaron un día, oye Paco, que vente para San Sebastián de los Reyes. Bueno, te ponemos un coche que tienes que ir a San Sebastián de los Reyes, que tienes que firmar el contrato de la película del Club de los Incomprendidos. Y yo pues alucinaba, ¿no? Imagínate. ¿Qué pasa? Que yo llevaba muy poquito tiempo, ¿no? En esto en este mundillo y que mi contrato ponía que ni mi opinión era vinculante, ni yo tenía ningún tipo de opción. Allí el tema del dinero, pues imaginaos que, vamos. Entonces, bueno, yo firmé el contrato aquel, me dijeron una serie de plazos y todo se fue cumpliendo, ¿no? Yo pensaba que en cualquier momento eso se caería, ¿no? Porque, bueno, porque no es fácil ver una película de un autor español juvenil, ¿no? En aquella época sobre todo. Pero bueno, se fue cumpliendo. Lo que pasa es bueno, claro, que yo no intervine para nada en nada, ¿no? Ni en el guión, ni en la elección de actores, que estuve bastante de acuerdo con los actores que se eligieron. De hecho, creo que fue la mejor parte de todo. Me llevo bien con todos y con algunos incluso tengo amistad. Estuve un par de días en el rodaje. Pero claro, a mí me enseñaron el guión y no me dejaron, no me dijeron meter mano de ningún tipo. Lo intenté, bueno, de hecho opiné página por página de todo, eso sí que me dejaron, pero luego mi opinión no era vinculante, No entonces vinculante. hicieron lo que ellos que tuvieron. Lo entiendo también, porque ellos son los profesionales del tema, pero claro, había muchos clichés, había mucha historia repetida. A mí me gusta que los personajes vayan evolucionando, que
sean contradictorios, aquello era, el personaje es así, pues así es durante todo el libro. Más Entonces, plano, bueno, luego lo que pasó es que, bueno, que a los que habían leído el libro, pues la película a algunos les gustó, pero a algunos no les gustó, porque siempre los lectores queremos que se parezca lo máximo posible el libro a la película al libro. Pero bueno, en cuanto a conocimiento, a ventas y todo esto, fue una pasada. Es decir, no sé por qué edición va a Buenos Días Princesa, que es el libro en el que se hizo la peli, ¿no? Creo que va a 30 y algo, ¿no? En ese momento no había ni un solo instituto que no supieran que era el Club de los Incomprendidos, ¿no? Lo hubieran leído, lo hubieran visto, no hubieran visto la película. Entonces eso favoreció mucho. Ahora, pues ahora estamos trabajando también. Vendimos los derechos audiovisuales de La Chica Invisible a Morena Films, que es una grandísima productora. Están haciendo cosas también de las que no puedo hablar todavía. Pero ahora sí que conozco más el sector, la persona que trabaja en Planeta siempre está pensando en que el autor tiene que estar de alguna manera en el proceso. Yo soy de los que dejan trabajar, confío mucho en la gente que trabaja en lo suyo, entonces doy mucho margen a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora se están haciendo las cosas de otra manera, ¿no? No sé si saldrá o no saldrá adelante, pero sí que me siento mucho más metido en los proyectos audiovisuales, sobre todo porque la persona de Planeta que lo lleva ahora no es la que lo llevaba antes, con todo el respeto, y está contando conmigo para todo. Es una tendencia distinta igual ahora. Sí, sí, por lo menos con la persona que está, que no digo que el de antes no lo hiciera bien, ¿eh? Simplemente trabajan de manera Son distinta. estilos. José. ¿Quién era tus referentes cuando empezaste a escribir y quién es ahora? ¿Pues la misma persona o has Sí. evolucionado? Sí, mi autora preferida es Agatha Christie, eso no ha cambiado. Eso será hasta que me muera. Sí que intento leer pues, a escritores actuales también, ¿no? Pero es muy difícil que me saquen de Agatha Christie, Sherlock Holmes y todo esto, ¿no? Pues he leído ahora mucho a John Verdón, autores españoles como Dolores Redondo, Javi Castillo. Hay una muy buena jornada de autores españoles que escriben novela negra o escriben misterio, ¿no? Y luego intento estar informado de la novela juvenil. Ya os digo, como he dicho antes, el fenómeno Wattpad. Hay muchas chicas que están saliendo de Wattpad, que están triunfando entre la gente joven, y a mí me interesa saber por qué eso está triunfando, ¿no? ¿Qué es lo que tienen esos libros para que enganchen pues a la nueva generación, ¿no? Así que intento estar pendiente de todo, ¿no? Sobre todo en el juvenil, y como lector, pues soy lector de novela negra. La gente que te hemos leído pensamos que parte de tu éxito es por la emoción hasta la última página de los libros y porque eres muy detallista. Yo creo que en el de La Chica Invisible, 25 nombres con sus 2 apellidos, pues hombre, es de ser detallista. Incluso en el campamento, no sé si fue idea tuya o de la editorial, que pusieron los perfiles de Instagram de los protagonistas. Esa idea es de la editorial. Te iba a decir, todas las ideas son mías. No, justo esa es una idea del equipo de marketing de Planeta, que trabajan muy bien y bueno, también hemos tenido que ir conociendo, ¿no? Esto no ha salido tan bien, pero ahora el complemento con la editorial es perfecto, ¿no? Vamos proponiendo, yo propongo, ellos me proponen y funcionamos pues como una máquina, ¿no? Una máquina exigente que está muy bien engrasada, ¿no? Y el equipo de marketing siempre está buscando cosas para innovar en el siguiente libro. Pues los book trailers, ¿no? Que metemos, book trailers cinematográficos, ¿no? Eso cuesta dinero y eso es una apuesta de la editorial. El adelantar un par de capítulos, algunas firmas especiales que hemos hecho, ¿no? Yo he firmado hasta en el escaparate del Corte Inglés. Ha salido el día de la portada de mi libro en el Corte Inglés, en la pantalla gigante del Corte Inglés de Callao. Hemos hecho tantas cosas. Con una furgoneta nos fuimos a recorrer España, que recorrimos 33 ciudades en 50 días, con un youtuber que me iba grabando todo. O sea, que hemos hecho 1000 cosas, ¿no? Con los libros. Y intento que los libros tengan, que el lector conozca muy bien a los personajes. Yo creo que mis libros son muy de personajes. Entonces, los detalles sobre todo los cuido con los personajes. A través de flashbacks tú puedes conocer un poquito más cómo es ese personaje. Intento a través del narrador, es un narrador raro el que yo utilizo, no es el narrador típico.
que se mete en la cabeza del personaje y te habla como si fuera el personaje sin serlo, ¿no? Hablando en tercera persona. En los últimos libros he dedicado también capítulos exclusivos a cada personaje. Entonces, bueno, sí, intento, pues eso, cuidar mucho a los personajes porque al final el autor lo que es un enlace entre los personajes y el lector. Y se tiene que esconder un poquito, tiene que darles la importancia que tiene el libro, que tienen esos personajes. Porque al lector le da igual lo que tú sepas de algo. Es decir, si tú sabes mucho de romanos, si tú sabes mucho de un campamento en los Pirineos, si sabes mucho de los Pirineos, eso le importa tres pepinos al lector. El lector lo que quiere es que el personaje sea auténtico, que el personaje sea de verdad, sea natural, sea actual. Y en eso sí que intento ser lo más estricto posible, aunque luego, sin que el lector se tenga que dar cuenta, pues te hable de que en los Pirineos hay osos, hay este tipo de flor, hay este tipo de clima y tal. Eso lo he tenido que estudiar, pero el lector no tiene por qué saberlo y ni yo tengo que presumir de que me he estado no sé cuántos días preparando el libro. ¿Diego? Hablando un poco de estas nuevas herramientas de creación de contenidos, no sé si te da a ti la sensación de que Internet lo que ha generado es que las cosas parezcan gratis. O sea, me refiero, antes, tú al fin y al cabo, antes si querías leerte un libro, o robabas el libro o comprabas el libro, pero no había más opciones. O te prestaban el libro, vamos a ser un La poco biblioteca, hombre. La biblioteca. vamos a pensar un poco mejor. Pero La que no he ido yo a la biblioteca, madre mía. Pero bueno, a lo que voy, bueno, también os digo, yo si alguien me roba un libro, que se lo quede, porque me parece bien que la gente robe libros. No robéis libros, no robéis, pero me Vaya refiero titular bueno que has sacado, Diego. No hay libros de nadie, devolver robarlos, libros. pero en plan, bueno, no, haced una cosa, cogéis 10 euros y os vais a esas librerías que tienen una chisma con libros a 1 euro y te llevas 10 libros y tienes para estar un año entero leyendo. Bueno, no robéis en general, que ya estoy un poco yo demasiado libertario hoy. Pero bueno, a lo que iba con todo esto es que no sé si te da a ti la sensación de que hay una tendencia de que la gente piensa que todo es gratis. Que como está en internet y como accedo ahí y clico y yo esto ya mis padres pagan el wifi o yo pago el wifi o quien sea y ya no tengo que pagar nada más. Sí, para eso estamos, para explicarlo, intentar explicarlo, ¿no? Porque es verdad que a mí me preguntan muchas veces, ¿no? ¿Dónde me puedo descargar tu libro? Digo, bueno, por lo menos no me lo preguntes a mí, ¿no? Ya que lo haces mal, pues por lo menos búscate la vida tú en internet. O el otro día, ¿no? ¿Saldrá tu libro en Wattpad? Digo, pero ¿cómo que saldrá mi libro en Wattpad? El concepto Si no está sale, bien. lo que contesté fue, si lo ves en Wattpad, avísame para denunciarlo y que lo borren, ¿no? Pero sobre todo de la gente joven, algunos tienen el concepto de que no está mal piratear, no está mal robar o no está mal el consumir gratuitamente. Es complicado, también es algo antipopular, ¿no? Yo tuve un jaleo un día que además me hice viral en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica la piratería es muy grande, ¿no? Y aparte a la gente, pues lo que te dice siempre, no, es que no tengo dinero para comprar un libro y sí, ¿qué pasa? ¿Que no leo si no tengo plata o no tengo posibilidades? ¿Qué elijo, comer o leer? Además, tengo que reconocer también que los impuestos que le meten a los libros en Latinoamérica es muy grande y los libros son muy caros, ¿no? Yo he estado en Chile y he visto libros míos a $28 y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tienes la doble moral, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? Yo me gano la vida con los libros que escribo. Si todo el mundo lo piratea, me tengo que dedicar a otra cosa. Y aparte, yo no voy a una tienda y me llevo un pantalón vaquero gratis, ni voy a un restaurante y me voy sin pagar. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que la educación es diferente, ¿no? Se ve de otra manera. Ah, no, como tú dices, ¿no? Ah, está en internet, pues será gratis, ¿no? Es que yo tengo amigos que piratean libros, que piratean libros. Pero a ver, si estás viendo que tu amigo vive de esto, que te ha explicado 80 veces, ¿no? ¿Qué haces con esto? Pues intentar explicarlo, intentar que la gente lo entienda, ¿no? Que piratear un libro es igual que si robas en una carnicería y te llevas un filete gratis, ¿no? O si vas a una tienda de ropa y te llevas una camisa gratis. Pero es muy difícil explicarlo porque el concepto que tenemos, especialmente aquí y en Latinoamérica, es que si algo lo puedo conseguir gratis, voy a intentar conseguirlo gratis, aunque cueste 0,99, porque es que hay veces que ya no estamos hablando de libros, novedades, de autores muy consagrados, no, estamos hablando de gente que pone su libro a 0,99 para ganarse unos eurillos, para que eso no se... Y se lo piratean, se lo descargan gratis.
Entonces, bueno, es la picaresca esta española latina, que luego en otros países está penada, está sancionada. Si creo que en Francia, si a la tercera vez que te pillen pirateando, vas a la cárcel directamente. O sea, no, esto si alguien de Francia me está viendo y es mentira, borrarlo. Pero sí Bueno, que, pero para meter miedo viene bien. sí que está sancionado, ¿no? Y hubo en su día que incluso gente de Estados Unidos que se dio cuenta que estaban pirateando contenidos americanos aquí en España, vinieron aquí a hablar qué pasaba con los dirigentes. Lo que pasa es que aquí no sé por qué, nunca ha interesado cortar eso. Yo sí sé por qué, porque me lo explicaron en su día, pero también es algo que no se puede contar así. El día que se entre a saco, pues mucha gente se quejará, porque mucha gente consume gratuitamente contenidos y otra gente pues comprenderá que, bueno, que los creadores pues tienen que pagar también las facturas y que tienen que pagar el coche y tienen que pagar lo que comen y que no todo el mundo, y que la mayoría de gente no es millonaria, es decir, que la mayoría de gente llega justita a final de mes, que tiene otro trabajo y que a lo mejor ese extra que tienen con sus libros, con sus contenidos, pues es lo que le permite a lo mejor llegar un poquito más mejor a fin de mes o lo que sea, ¿no? Así que bueno, yo siempre digo que no hay que piratear, pero bueno, es que tampoco sé más qué decir con este tema porque es muy antipopular y muy difícil de explicar. José. Sí, bueno, en La chica invisible, en agradecimientos, tú te quejas de la piratería en los libros y también de las redes sociales. No sé cómo llevas tú las críticas en redes sociales y si piensas que a los jóvenes habría que educarles más en redes sociales. A los jóvenes y a los mayores. A todos. Los mayores son los peores. A ver, quejar no me quejo, lo que hago es una reflexión, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien, pero sí que hablaba de la piratería, de lo que... Porque no es que me estés quitando dinero a mí, es decir, no me estés robando, es que hay Mucha gente. libreros, distribuidores, correctores, traductores, editoriales, sobre todo las pequeñas, ¿no? Es que al final los que lo pagan son los más pequeños, porque yo llevo 10 años y no me ha ido mal, pero es que hay autores que no han podido seguir escribiendo, hay librerías que han tenido que cerrar, hay editoriales que han tenido que cerrar. ¿Por qué? No te voy a decir que es directamente por la piratería, que sí ha pasado en Latinoamérica, que grandes cadenas de libros han tenido que cerrar porque no vendían libros por el tema de la piratería. Pero aquí en España se podría hacer grande, ¿no? Se podría hacer todavía más grande y al que vas a perjudicar primero es al pequeño. El pequeño porque es pues el que al final paga siempre, ¿no? El que menos tiene. Entonces, yo sí que creo que habría que educar a la gente, ahora que podemos, ¿no? A la gente joven en las redes sociales, ¿no? Pero claro, luego ¿qué vas a hacer? Porque si te llega alguien con un perfil en el que no tienes que dar ni el nombre, ni tienes que decir quién eres, y te escondes detrás de una foto que ni siquiera es tuya, es muy difícil controlar Internet. Es como ponerle puertas al mar, ¿no? Que habría que, sobre todo en Twitter, ¿no? Twitter que es a veces una selva, ¿no? De opiniones. Pues habría que intentar que se utilizara como se empezó utilizando al principio, ¿no? Como algo para conocer a gente, como para dialogar, para debatir. Yo no doy una sola opinión que no sea del Betis en Twitter. Es que no opino. Me da miedo opinar en Twitter desde hace años. No entro en... Es decir, estoy seguro que si opino y eso se me hace medio viral, es decir, que haya, yo qué sé, ahora 10 o 15 retweets o 100 me gustan, que lo ve, estoy seguro que va a venir alguien a tocarme las narices o a intentar tocarme las narices. Entonces, sí que habría que intentar que por lo menos la gente joven pues utilice las redes sociales pues de manera limpia, ¿no? Que no sean agresivos. Bueno, vamos a pasar ahora al momento Paco Umbral, hablar de mi libro, porque el 25 de mayo sale aquí en España tu próxima obra que se llama Los crímenes de Chopin. Ahora ahí le tenemos detrás. Salió la portada hace muy poquito, de momento silencio. No vamos a desvelar lógicamente la trama, pero bueno, por lo que nos has ido adelantando, es una mezcla entre los distintos estilos que has tocado a lo largo de tu carrera profesional, ¿no? Un poco de intriga, misterio, algo de novela negra incluso, y ahí también una parte dedicada a lo que es el amor, ¿no? Cuéntanos un poco por dónde van a ir los tiros y, bueno, está basada en la ciudad de Sevilla, no podía ser de otra manera.
Sí, no podía ser de otra manera, pero es la primera vez que, Por eso que ya tocaba, me refiero, Sí, que un sí, Ya era homenaje, ¿no? hora. Claro. sí, sí, ya era hora, ya era hora. La verdad es que Sevilla está muy presente en la novela. Además, Mm. he querido contarle al lector cómo veo yo Sevilla, ¿no? Cómo era cuando yo era pequeño, cuando iba con mis padres pues a la Plaza del Cabildo a comprar sellos, que mi padre coleccionaba sellos, a las cafeterías. Se habla de muchos barrios. La protagonista, la detective privado, tiene el despacho en el barrio de Santa Cruz, que es un barrio muy enigmático, muy misterioso, precioso, ¿no? Entonces hablo de muchas cosas de Sevilla, de costumbres, de pasteles que comemos allí, que a lo mejor el nombre son los palos dulces, el rameao, el nombre de bares, de sitios. Entonces creo que sea muy, Los muy sevillanos se Sevilla. van a sentir identificados, claro. Totalmente, totalmente. Hay un personaje del Betis, otro del Sevilla. Entonces, bueno, he tratado todo esto, ¿no? Y luego es una novela pues muy, muy tipo La chica invisible, quizás sea la que más se pueda parecer. Alguien aparece muerto en una casa y hay un chico que es muy joven, un chico polaco, que, bueno, que se dedica a robar casas de lujo en Sevilla, ¿no? Entonces, en una de esas casas un día aparece alguien muerto y en esa misma casa encuentran unas partituras de Chopin, como en las casas en las que robaba este chico, ¿no? Entonces lo acusan a él, él se ve de buenas a primeras, metido en un lío y tiene que recurrir a esta detective y bueno, ella tiene una hija, ahí una buena conexión desde el principio y a partir de ahí pasan mil cosas. Hay también una periodista que se obsesiona con el caso, a la que le filtran información. Y bueno, creo que me ha salido una novela como estaba hace 3 o 4 meses, bastante entretenida, ¿no? Con Sevilla muy presente, con personajes muy, como a mí me gusta, ¿no? Muy potentes, ¿no? Es una novela muy de personajes y bueno, en la que el lector también tiene que jugar a ser el detective, ¿no? Como hago yo con Agatha Christie. A ver si consigue averiguar qué es lo que pasa antes de que aquello se lo cuente. Y me he divertido, pero también he sufrido mucho. Es verdad que ha sido una novela en la que pillé el coronavirus, estuve parado bastante tiempo, me puse también malo en la gira que hice. Ha coincidido por primera vez la gira de firmas, la promoción con el periodo en el que escribo. Ha sido muy difícil, pero mira, esta mañana he entregado las correcciones, he entregado ya las correcciones y creo que al final va a quedar una buena novela y ahora espero que a los lectores les guste. Es un poco una evolución en tu estilo, ¿no? Porque por esta mezcla de distintas corrientes a la hora que has tenido de escribir, igual es un poco un culmen de estas tendencias que has ido acumulando a lo largo de tu carrera. Sí, se puede decir que es una mezcla, ¿no? El blue jean del principio, Ujú. evolucionado al de la chica invisible, pues vas mezclando, vas uniendo. Yo no quería, aunque hay personajes adultos, pues está la detective privada es una detective, bueno, que no quiero contar tampoco porque no sé lo que, no sé lo que viene o no viene ya en la sinopsis, pero que bueno, que lo ha pasado mal y que es una investigadora, entonces es un personaje adulto con toda de la ley, ¿no? Pero Ujú. también hay personajes jóvenes y no quería que se me fuera la novela algo oscuro, algo que no, que a un joven pues le pueda echar para atrás, ¿no? Entonces tiene trocitos de novela juvenil, pues Triana, que es como se llama la protagonista, pues tiene a su amiga Brenda, ¿no? Que es una cabeza loca, tiene a su novio, que se llama además Cayetano, ¿no? Triana y Cayetano, muy, muy andaluz todo, Sí, muy, sí, la verdad muy que sí. sevillano. Entonces, bueno, hay personajes muy juveniles, situaciones juveniles, pero no, pero ya cada vez es más crossover, ¿no? Más que si lo lee una persona de 50, 60, 70, 20, 30, pues le puede gustar también, ¿no? Que en realidad los libros no tienen edad, porque un libro juvenil le puede gustar a cualquiera o no gustarle a Totalmente. cualquiera, ¿no? Pero sí que este crossover era necesario. Me pasó con La chica invisible, me ha pasado con El campamento, y sí se puede decir que es una mezcla de lo que he ido haciendo todos estos años. Ujú. Diego. Pues mira, yo ahora ya para casi terminar, te quería hacer una pregunta que me ha surgido, lo hablaste un poco antes, pero ahora con esto de terminar este libro,
¿cómo te gestionas tú las vacaciones? Porque al fin y al cabo... Me refiero ¿Existen que las tú no vacaciones? Es el claro, o sea, al fin y al cabo tú no dejas, o sea, me refiero, esto no es un portátil o no es un papel que puedas dejar en casa. Tu mente sigue constantemente creando, imaginando. Igual yo imagino que estás en sitios y dices, buah, este parque en el que entro, esa esquina daría para una escena pensada en la cabeza. Cómo paras tú un poco la cabeza para decir, venga, hoy relax o 2 semanas, lo que sea, tú parar? Bueno, la cabeza no para nunca, aunque estés de vacaciones, ¿no? Incluso los crímenes de Chopin, eh, yo con el tema del coronavirus me ha costado mucho dormir, ¿no? Duermo muy mal de siempre, pero con el coronavirus he dormido peor. Entonces, cuando nos íbamos a la cama, Esther, mi pareja, pues, ponía música, o música chill out, música tranquila, a veces música clásica. Y un día estaba ya dormida ella, además, me vino un flechazo a la cabeza, como un flash, ¿no? Y no sé, vi los crímenes de Chopin, de alguna manera, no estaba sonando ni Chopin, pero me vino a la cabeza esa frase, me levanté y me puse a escribir un WhatsApp a ella, que estaba dormida, de lo que se me estaba ocurriendo. Y además, era todo sobre la marcha. Un chico que roba no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y se lo mandé, y a la mañana siguiente lo vio ella. Es decir, y dijo, y digo, no, es una idea para un libro. ¿Se te ha ocurrido? Digo, sí, estaba medio dormido ya y se me ha ocurrido. Es decir, que la mente no descansa nunca. Y las vacaciones me las gestiono pues un poco también los días que tiene Esther, ¿no? Nos gusta mucho viajar, es verdad que ahora llevamos desde que empezó la pandemia sin ir fuera de España. Cogemos el coche y nos vamos a algún sitio, ahora hemos estado en Galicia, nos hemos ido a algún sitio más y en promoción es muy complicado. Es decir, en promoción las ferias del libro y todo cambiaron sus fechas con el coronavirus y las pusieron todas de septiembre a diciembre, que es justo cuando me coincidió a mí que tenía que escribir el libro. ¿Qué pasa? Que estuve varios días en la Feria del Libro de Madrid, estuve en la Feria del Libro de Valencia, en Las Palmas, en Lanzarote, me invitaron a una cosa de Agatha Christie en Tenerife. Son días que no escribo, no puedo estar. Aunque me lleve el ordenador, aunque esté pensando en la historia, no puedo escribir y eso retrasa todo, ¿no? Pero sí, la cabeza es continua, ¿no? Y cuando ves un paisaje, cuando ves algo, pues tu cabeza pues eso, se hace ideas, ¿no? Y alguna vez, pues como te digo lo de Edimburgo de antes, ¿no? Estuvimos en Edimburgo y lo planteé en el prólogo de una de mis novelas, es una escena en ese sitio de Edimburgo. Pues ya para cerrar te vamos a hacer las dos últimas preguntas, un poco más personales. Yo te quería preguntar precisamente por el contacto que tienes con tu público, porque te he escuchado también en algunas entrevistas decir que, o recomendar incluso a otros escritores, otros artistas, como hiciste en OT, por ejemplo, de decir, yo me he pegado firmas de 14 horas, de 16 horas, pero es que yo firmo hasta el último libro, que eso es algo que muy poca gente hace o está dispuesta a hacer y tú creo que lo tienes un poco como tu seña de identidad, que bueno, pues que el público es al final quien te da de comer, por así decirlo, ¿no? Y también te quería preguntar un poco por esta faceta que tienes incluso de psicólogo con muchos de tus lectores. Hemos visto que has tratado temas muy fuertes como pues la bulimia, la violencia dentro de los colegios, los suicidios, son temas muy delicados. Me imagino que habrá gente que te escriba identificándose con muchos de los personajes y tú, no sé si a veces te sientes como sobrepasado, igual en cierto modo, por decir, joder, yo no soy la persona adecuada para ayudar a esta persona, o si al contrario dices, joder, mira, he podido ayudar a alguien que lo estaba pasando mal. Me imagino que sea un poco una mezcla de ambas, ¿no? Sí, conforme lo primero que has dicho, sí, yo creo que es algo, mm, yo lo tengo muy interiorizado, ¿no? Pero es algo que veo lógico. Si ves a gente que lleva en una fila 4 horas o 3 horas, ¿cómo te vas a ir? Si es que no, que a mí no me sale. Yo he terminado firmando sentado en una caja en San Jordi, o siempre las firmas de la Feria del Libro siempre se me hacen cortas, entonces me quedo siempre firmando en los banquitos del Retiro, ¿no? Pero es que esa persona llevan ahí de pie no sé cuántas horas, con frío, con calor, convenciendo a sus padres, han gastado a lo mejor los 18,90 euros, que a lo mejor lo tenían para otra cosa, se lo han gastado en un libro mío, han hablado de mis libros a otras personas. ¿Cómo me voy ahí? Es que no me entra en la cabeza. A mí no me entra en la cabeza que alguien se vaya, a no ser, por ejemplo, a los cantantes, a los músicos, cuando hacen firmas de discos, los tienen más complicado, tienen masas muy grandes, ¿no? Y además y depende mucho de lo que diga la discográfica o el que esté con ellos, ¿no? O el centro comercial, los centros comerciales cierran y les da igual que haya gente o no. Ya han vendido el disco.
Entonces, si yo puedo, es decir, que es en el 99,5% de los casos, yo me quedo, aunque tenga que firmar fuera del centro comercial o de la librería o de donde sea. Igual que contestar en redes sociales. Intento responderle a todo el mundo. Es verdad que hay veces que no se puede, ¿por qué? Pues porque estás de promoción, porque estás de viaje, porque estás escribiendo, pero siempre saco un par de horas, 3 horas todos los días para responder Instagram, Twitter, privados, para atender entrevistas de colegio, de instituto. Bueno, muestra un botón, oye. Para mí, cuando puedo, pues que no puedo. Y en cuanto a lo que me dices del tema de las situaciones que yo me di cuenta que con el paso de los libros, o sobre todo cuando escribí Canciones para Paula y me empezó a leer tanta gente, que no me podía conformar con escribir sobre amores, desamores, amistades y todo esto, que está bien y también. Pero había gente que, bueno, que la realidad no es todo eso, ¿no? Hay gente que lo pasa mal, gente joven que tiene problemas con la comida, gente joven que ha sufrido bullying, que ha sufrido violencia en internet, que, bueno, que tiene un problema de identidad, problemas mentales. Entonces, todo eso lo he ido incorporando con los años a mis libros, ¿no? Con mucho respeto. Mi hermana es psicóloga, por ejemplo, y trabajo con una muy buena editora, y cuando algo no he estado seguro lo he preguntado. Y las escenas no tienen que ser para crear morbo, o no tienen que ser escenas para crear ahí ciertos comportamientos que están fuera de la novela, ¿no? Todo lo que está escrito, todo lo que sale en la novela, porque es necesario para la novela. Si yo hablo de actualidad, si hablo de realidad, no me queda más remedio que tratar ciertos temas y contarlos en una escena. Es duro porque describir una escena de cortes en las muñecas o cómo vomita una persona, se provoca el vómito, pues tienes que tener mucho cuidado, mucho respeto, ¿no? Pero creo que lo he ido consiguiendo, y que, bueno, que han venido muchas, sobre todo chicas, ¿no? que han venido con estos problemas y me han dado las gracias por el libro, porque les ha servido en su momento para venirse arriba, incluso me ha llegado alguna madre que me ha dicho: tienes a toda la planta del hospital de psicólogo de tal, leyéndote y comentando tus libros y hablan entre ellas. Pero claro, cuando tú lo estás viviendo en primera persona, o te lo cuentan, aquí se te pone la angustia aquí, ¿no? Y si te lo cuentan en una firma. Entonces yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mis libros te pueden servir para una semana, para entretenerte, para desconectar, pero tienes que buscar ayuda en tu entorno. Si no lo has contado, lo mismo que me lo estás contando a mí, tú tienes que buscarte a alguien en tu entorno e intentar salir de ahí a través de la gente que te quiere, un amigo, un profesor, un padre, pero contarlo, porque es la única manera que tienes para salir de un tema de este tipo, ¿no? Y bueno, pues es complicado, pero ya te digo que lo que soy es muy respetuoso, muy, muy respetuoso, y actúo con mucho tacto porque sé que luego me va a leer gente que le está pasando lo mismo. Muy buena lección. José, ya cerramos contigo, venga. Bueno, para terminar, las aficiones que tienes, para despejarte, el poco tiempo que tengas, nos has contado el ajedrez, ¿no? Sí. Y que eres del Betis, nos han dicho. Bueno, yo lo he dicho muchas veces. Lo ha dicho, sí, Que lo que te iba a decir. no he salido con la camiseta hoy porque perdimos, ayer con el Atlético. No, sí, sabe todo que soy muy bético, ¿no? Que además, soy El bético de equipo bueno de nacimiento, Sevilla. ¿no? Es que... Soy de nacimiento, de familia, mis abuelos eran béticos, los dos muy, muy béticos. Mi padre es muy bético, mi madre es bética. Tenemos ahí un primo sevillista que, bueno, que se ha tatuado incluso No deja descarriada. el escudo del Sevilla, tiene el tío tatuado el escudo del Sevilla. Eh, pero sí, soy muy futbolero. Me gusta mucho el deporte en general, ¿eh? Soy de los que se acuestan a las 5 de la mañana viendo un partido de la NBA, sigue el Mundial de Motos, el Mundial de Fórmula 1. Me encanta seguir el golf, soy súper seguidor de John Ram, de Sergio. Veo la NFL, ahora todo, prácticamente todo, ¿no? Los Juegos Olímpicos los he comentado prácticamente deporte a deporte, minuto a minuto. La novia la tendrás contenta, entonces, ¿no? Mira, la estoy aficionando. Bueno, oye, por lo menos ahora, hacerle compartir las aficiones, claro. ahora ve los partidos del Betis conmigo. Se ha Bueno, eso es para aficionado, más. ¿no? Ahora que gana, es una chaquetera. No, la verdad es que he estado con ella 7 veces. La tengo aquí al lado, que acaba de llegar. Ha estado conmigo 7 veces viendo el Betis fuera del campo. Es verdad que fuera del Villamarín, porque como vivimos fuera, pues.
Y en esos 7 partidos que no ha marcado el Betis ni un gol. Es decir, perdió 6 y empató 1. Mis primos dicen que no la lleve más. Que no vaya, ¿no? Tendremos que cortar la racha ahora que el Betis está ganando, ¿no? A ver si vamos a algún partido y tal. Pero sí, bueno, el tiempo que no le dedico al tema de deporte, pues eres mi prioridad número 1, ¿no? Y suena así como muy raro, ¿no? Hablar de prioridad, ¿no? Muy Pero bonito, oye. pasar el tiempo con ella, viajando, hablando de los libros, cenando, escuchando música, yo qué sé. Es lo que más me gusta y lo que hago. Pero es verdad que el deporte, pues eso, iba para periodista deportivo, hice un máster en periodismo deportivo. Mis amigos pensaban que iban a terminar trabajando en el Marca, en el AS o en Carrusel Deportivo. Al final he terminado escribiendo novela juvenil, pero sigo muy al día el deporte y el Betis, evidentemente. Vamos, minuto a minuto. Como debe ser. Siempre el Betis ahí presente. Bueno, pues Francisco, Paco, yo creo que ha sido todo un honor tenerte aquí. Te hemos descubierto no solo como escritor, sino también como persona y es un lujazo haberte tenido aquí. Y yo creo que te ha quedado claro porque de dónde vienen tus éxitos, ¿no? Escuchándote hablar da gusto. Y bueno, pues solo nos queda desearte mucho éxito con Los Crímenes de Chopin, que es tu próxima novela, como hemos dicho, el 25 de mayo en librerías. Creo que ya se puede pre-reservar y todo esto. Así que os animamos obviamente a comprarlo, a leerlo y a fomentar la lectura entre todas las edades, que al final es algo muy bonito y muy instructivo para todos. Así que muchas gracias Muchas y gracias a dejamos ya vosotros. despedir. Un placer, chicos. Gracias. Gracias. Hasta Muchas luego, un gracias también placer. a José Hasta y Diego, que luego. han estado otro día más con nosotros. Y nada, muchas gracias a los que estáis al otro lado también de la pantalla por seguirnos y ya sabéis que os suscribáis y todas estas cosas que os decimos siempre, que estamos en Spotify y todas estas cositas. ¿Qué vamos a contar que no hayamos dicho ya? Así que nada, Francisco, Paco, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Ya despedimos y nada, nos Muchas vemos gracias, en el chicos. próximo programa. Guardad vuestra silla. Hasta luego. Chao. Hasta Hasta luego. luego.